Hola, finalmente en el día de ayer fue aprobada la reforma tributaria en el Congreso de la República. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las discusiones que se dieron alrededor de esta iniciativa y qué impacto va a tener en la economía en el país en los próximos meses? Nos acompaña el ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, quien nos va a explicar realmente cuáles fueron los alcances de la reforma tributaria que se tramitó en el Congreso. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial y es un placer estar con ustedes en este en vivo. Mil gracias por acompañarnos, ministro. Finalmente, ¿cómo salió el proyecto de la reforma tributaria? Y se lo pregunto en especial porque hubo algunas críticas en torno a la rapidez del trámite que se dio en el Congreso y algunos temas que no se discutieron. Tal vez lo primero y más importante es que esta iniciativa es absolutamente coherente con lo que hemos dicho de principio a fin. Que con esta iniciativa no íbamos a tocar a la clase media, no íbamos a aumentar IVA, no íbamos a tocar pensiones, no íbamos a aumentar la base de personas naturales en impuesto de renta, no íbamos a tocar y afectar a las personas naturales, que lo que queríamos era una propuesta simple, sencilla, y lo es. Nosotros sí presentamos 35 artículos, y respecto a la discusión sobre el no debate, no ha existido en la historia de Colombia una iniciativa tributaria que haya tenido tanta discusión previa. Tuvimos casi un mes y medio recorriendo regiones, hablando con los jóvenes, hablando con las instituciones, con los líderes sociales, con los empresarios, gremios de la producción, con actores representativos de las finanzas públicas, con la academia. Y así fue como presentamos 35 artículos que tenían, yo diría que 4 grandes propósitos. El primero de ellos, la sostenibilidad social. ¿Cómo atender a las personas que están afectadas por el impacto de la pandemia? Cómo ser coherentes con las necesidades de empleo de la gente, de tener una renta básica para atender las necesidades de pago del mercado, de los servicios públicos, que tuviera también en consideración al micro y al pequeño empresario que aún sufre como resultado del impacto de la pandemia. La segunda columna vertebral, que esta iniciativa contribuyese a la reactivación económica. Varias de las iniciativas que se incluyeron han ido encaminadas a la reactivación económica y muchas de ellas con énfasis en los entes territoriales. La tercera columna vertebral eran las rentas permanentes, evasión fiscal, todo el tema de austeridad en gasto público, el esfuerzo de contribución generoso del sector privado a esta iniciativa. Y la cuarta columna vertebral era la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y eso lo hemos sostenido. Que no hubo debate. Hombre, duramos un mes y medio preparando y discutiendo esto en las comisiones terceras y cuartas. Más de 600 proposiciones, una a una, con detalle. Mucha gente incluso señalaba, ¿por qué no presentan la reforma tributaria en primer debate? Se están demorando mucho. Claro que lo estábamos haciendo conscientemente para que el debate se diera en detalle. Y en la primera, en el primer debate, logramos una aprobación de 73 votos a favor, 3 en contra, con participación de partidos de gobierno, independientes, de oposición también, que le dieron el sí a la iniciativa, donde hubo un debate a fondo, días enteros dedicados a ese propósito. Y después se le agregan 6 artículos a la propuesta que se aprobó en primer debate, y esa es la que se lleva a segundo debate. No es muy difícil realmente el haber tenido el tiempo para revisar esos 6 artículos, pero como ya se tuvo todo el tiempo para lo que llegó a la ponencia de primer debate, que repito, fue público y que fue debatido a fondo. Con esos 6 artículos dimos un debate de un día entero prácticamente en las plenarias de la Cámara y del Senado, y así fue aprobada, incluso también con participación de partidos de oposición que eran conscientes de las necesidades sociales de nuestro país, porque la conciencia es que lo social no daba espera. No da espera esa familia que necesita su renta básica de emergencia, no da espera el microempresario que necesita el subsidio a la nómina, no da espera el joven que quiere tener matrícula gratuita o cero. Luego también en esto había que tener el sentido de urgencia, el sentido del debate y también todo el esfuerzo de difusión, de socialización de esta iniciativa. Ministro, ¿el recaudo será mayor? ¿Qué es lo que pasa? Porque, digamos, usted lo ha mencionado, hay que mantener incentivos para la reactivación y para el empleo. ¿Cómo va a ser un poco el recaudo y en qué tamaño quedó? El recaudo sigue siendo el mismo, 15.2 billones de pesos en rentas permanentes. Hay unos recursos adicionales que se generan por rentas temporales. Debo decir que todos los temas de facilidades de pago de impuestos, de sanciones, de intereses de mora, eso genera ingresos a la nación del orden de 0.6 billones de pesos en los próximos 12 meses. Eso genera seguramente un ingreso adicional.
Y también hay eventuales recursos adicionales por la facilitación en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, que pueden ser del orden de 1.4 billones en bienes inmuebles y en 2.4 billones en sociedades de comercialización. En la medida en que se realicen, se enajenen esos activos que hoy no utiliza la nación, que no son eficientes para la nación, pues habrán ingresos adicionales que le permitirán tener también recursos temporales a la nación para cubrir gastos o necesidades que se puedan tener. Ministro, para puntualizar y a propósito de la primera respuesta, ¿para qué programas sociales se garantizan los recursos y por cuánto tiempo? Primero, el ingreso solidario, nuestra renta básica de emergencia, que permite llegar va a llegar a 4.1 millones de hogares, 14 millones de beneficiarios. ¿Qué busca con esto? Beneficiar a, por ejemplo, madres cabeza de familia, con un énfasis en mujeres también, que necesitan esos recursos para atender sus necesidades básicas. Segundo, matrícula cero, gratuita, para 700.000 jóvenes de aquí en adelante siempre, una política de Estado en instituciones de educación superior oficiales. Tercero, el incentivo al empleo para los jóvenes de 18 a 28 años, donde se cubre hasta el 100% de los costos de seguridad social con un incentivo al sector empresarial. Y en segundo lugar, uno similar del 50% de los costos de seguridad social para mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad. Entre ambos, 700.000 empleos generados por esta figura. Y también incluimos el subsidio a la nómina, el denominado PAEF, que lo extendimos desde mayo hasta diciembre, e incluimos un plus, un valor adicional, entre mayo y junio para las empresas que fueron afectadas por los bloqueos de vías derivados de los paros. Con esto aspiramos a proteger 1.400.000 empleos en nuestro país. De esos temas nuevos que ingresaron en el debate, ministro, ¿cuáles son y qué impacto tienen dentro de esta reforma tributaria? Yo creo que hay varios temas que entraron en el camino. Nuevas rentas, ya lo dije. Facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia. 2, facilidades de pago en impuestos, tanto en procesos de conciliación, en procesos administrativos. Un beneficio por auditoría, importante. También tiene el régimen simple que lo fortalecemos como la tarifa diferencial para la micro y la pequeña empresa. Elevamos el umbral y le damos un beneficio a cerca de 400.000 micro y pequeños empresarios para tener una tarifa que termina siendo en promedio la mitad de la normal. En tercer lugar, hay varios instrumentos de reactivación nuevos. Por ejemplo, créditos directos vía Finetera a entidades territoriales. Obras por impuestos lo extendemos a nuevos municipios afectados por pobreza, con necesidades de infraestructura. Y también incluimos, como ya lo dije, un apoyo a las empresas afectadas por el paro. El día sin IVA, que lo extendemos para tener la posibilidad de ser cubierto con este beneficio las compras en efectivo. Y en lo social, una focalización en la mujer, que tiene beneficios adicionales en el incentivo al empleo, en el PAEF y en el ingreso solidario. Y yo creo que otros temas allí incluidos también es el énfasis en financiar sistemas integrados de transporte masivo y sistemas de transporte estratégico para cubrir ciudades intermedias y ciudades grandes. También se incluyen algunas facilidades en créditos de reactivación para los entes territoriales y créditos de tesorería. Y avanzamos también a facilitar cofinanciación con vigencias futuras de grandes proyectos estratégicos a más largo plazo. Estos son solamente algunos de los artículos que se han incorporado en esta discusión. Permítame detenerme un momento, ministro, en el tema de los sistemas de transporte masivo de las ciudades, que están pasando por un momento bastante difícil hoy. ¿Cómo va a ser un poco ese apoyo de esos recursos que van a llegar por la reforma tributaria a ellos? Lo primero que dijimos es los sistemas de transporte masivo y los sistemas de transporte estratégico son esenciales para garantizar equidad. Uno no puede construir equidad sin transporte masivo. Lo segundo que dijimos es, vamos a cubrir máximo hasta el 50% del déficit operacional que tuvieron estos sistemas como resultado del impacto de la pandemia entre 2020 y 2021. Y lo tercero que dijimos es, incluyamos los sistemas de transporte estratégico para tener otras ciudades y ser más incluyente con este mecanismo. Y lo último que dijimos es, disponemos de 1 billón de pesos, que más o menos es lo que estimamos serían las necesidades de ese orden. Luego se apropiaron 1 billón de pesos en esta iniciativa para este fin. Yo creo que con esto hay un avance importante. Evidentemente la responsabilidad de los sistemas de transporte son de los entes territoriales, pero el gobierno nacional está comprometido con apoyar a los entes territoriales en esta tarea tan importante.
Ministro, miremos temas puntuales. Por ejemplo, ¿qué pasó con las reducciones de impuestos para MIPYMES y todo ese debate que se dio alrededor de la renta diferencial para pequeñas empresas? Se avanzó, y se avanzó en cómo fortalecer el régimen simple, que es nuestro régimen diferenciado por naturaleza. Subimos el umbral de 80.000 VTs a 100.000 VTs. Con esto lo que nosotros tenemos es la enorme oportunidad de beneficiar a muchos micro y pequeños empresarios. Nuestra estimación por parte de la DIAN es que vamos a beneficiar al 97% de los que hoy tributan, que son micro y pequeños empresarios. 400.000 micro y pequeños empresarios se podrían beneficiar, pero con una ventaja adicional, que este también va a ser un instrumento para formalizar otros. O sea, aquí va a ser un esfuerzo que nos va a permitir tener una tarifa que en promedio, como ya lo señalé, es la mitad de una tarifa normal, que incluye IVA y que incluye también algunos de los pagos de seguridad social. Luego, esto es un instrumento valiosísimo para ese propósito de la tarifa diferenciada en micro y pequeña empresa. En el sector del comercio, ministro, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, ¿qué ajustes ha habido, sobre todo en materia de reactivación y que participen de este rebote de la economía? Y hay un punto esencial ahí, y fuera las recomendaciones que se dieron en el tema, por ejemplo, de restaurantes. Muy importante. Primero, los días sin IVA. Los días sin IVA son un instrumento para mover comercio, lo demostramos. En los días sin IVA se vendían 5 billones de pesos, algo inédito, de los cuales 1 eran por artículos beneficiados por el día sin IVA. Tendremos hasta 3 días sin IVA por año. Segundo, va a haber un beneficio adicional en sectores críticos, por ejemplo, hotelería y turismo. Esos sectores se van a beneficiar con la extensión de algunos de los beneficios tributarios que tuvieron en el 2021 al 2022. Por ejemplo, lo de eliminación de IVA en tiquetes aéreos, el tema de la exención de IVA en hoteles, parques temáticos y similares. También estamos beneficiando a los sectores de naranja, de industrias creativas, porque fueron sectores muy afectados en la pandemia, se demoraron mucho en reactivarse. Y también estamos incluyendo la posibilidad en el marco del régimen simple para beneficiar a quienes más lo necesitan, porque hay que llegar focalizadamente al micro, al pequeño restaurante, a ese pequeño bar, a ese pequeño discoteca. Ellos se beneficiarán de que, estando en el marco del régimen simple, que significa ventas de más o menos hasta 3.400 millones de pesos, que eso incluso recoge también medianos, restauranteros o medianos empresarios de bares y de discotecas, ese sector tendrá no pago de IVA, no pago de impuesto al consumo, estando en el marco del régimen simple, puede estar transitoriamente, si hoy está en régimen común, puede transitar al simple por un periodo de tiempo con base en las ventas que tuvieron en este año 2021, que repito, máximo serían de 3.400 millones. Estos son solo algunos de los instrumentos de reactivación de los sectores empresariales, pero hay que reconocer que el PAEF beneficia al sector empresarial y comercio. Hay que reconocer también que los subsidios al empleo benefician a micro, pequeña, mediana empresa de distintos sectores de la economía, incluido el sector del comercio. Yo creo que hay varios de estos instrumentos que van dirigidos a estos sectores de la economía. ¿En qué quedó la iniciativa, ministro, y un debate que se ha venido dando sobre el impuesto a las bebidas azucaradas? ¿Por qué no avanzó? A ver, yo soy muy franco en mi planteamiento. Desde el primer momento yo dije varias cosas y yo cumplo con lo que digo. Primer mensaje, tenemos que hacer una propuesta simple, sencilla, 35 artículos. Eso significó que muchas de las iniciativas que había tenido el anterior ministro Carrasquilla, de impuestos verdes, de impuestos saludables, eso que se denomina en economía los impuestos pigovianos, pues no se incluyeron. Y no se incluyeron para darle la simplicidad al instrumento. Segundo, yo me comprometí también a garantizar unos consensos con distintos sectores de la economía que iban a poner recursos para esta propuesta. Y eso lo garantizamos a lo largo de esta conversación. Y tercero, también me comprometí a no afectar el bolsillo de los consumidores, a no afectar con temas de IVA o impuestos parecidos de consumo el bolsillo de las clases medias, de las clases vulnerables, porque estamos en un contexto donde no podemos ser indiferentes a esa realidad. Entonces, muchos de los impuestos que pueden tener bondades o no, virtudes o no, y no entro en esa discusión, pues algunos se incluyeron, otros no, justamente para garantizar la simplicidad, esa construcción de consensos y no afectar el bolsillo de los consumidores. Por eso en la propuesta inicial no se incluyeron estos otros impuestos, la que nosotros presentamos, y en el marco del Congreso se pusieron de presente nuevos impuestos y el Congreso dio el debate. Y para eso es la democracia, para que en el Congreso, el recinto natural de la democracia, se tome la decisión de qué se incluye y qué no se incluye.
Yo creo que el Congreso de la República estudió estos temas y adoptó una decisión, y yo soy respetuoso de esa decisión democrática del Congreso. Ministro, ¿qué pasa con el IVA a las importaciones que vienen por envíos postales de menos de $200? Es una discusión que se ha venido dando en los últimos meses en el país. Muy importante. Digamos que lo que teníamos antes, lo que señalaba es que importaciones de correo postal o de correo urgente de menos de $200 no pagaban ni IVA ni aranceles. Ninguna. Lo que hace este proyecto es lograr un poco de equidad con la producción nacional y con el comercio interno. ¿Cómo lo hace? Dice, primero, con aquellos países con los cuales tenemos un acuerdo para no cobrar el IVA y está firmado en un tratado de libre comercio, lo respetaremos. Colombia es un país respetuoso de los acuerdos internacionales y tenemos que serlo. Eso implica que ya había unos países con los cuales teníamos ese acuerdo, los Estados Unidos de América. El resto de países donde no aplica ese compromiso, evidentemente se va a cobrar el IVA correspondiente. Y de esa manera garantizamos esa equidad, siempre en el marco cuidadoso y respetuoso de los acuerdos internacionales. Y le damos dos garantías adicionales a la DIAN. Primero, que la DIAN va a ser muy meticulosa en que se cumpla adecuadamente qué productos entran en ese beneficio. Y segundo, de la misma manera, vamos a garantizar también que este instrumento no se puede usar con fines de comercialización, no, es con fines de consumo, porque lo que se busca era beneficiar al consumidor. Pero repito, se circunscribió solo a los acuerdos vigentes donde se ha acordado eso en particular. Ok, ministro. ¿Se discutió o aprobó algo en materia de normalización de activos en el exterior? Sí, hay unos artículos sobre normalización de activos en el exterior. Este artículo lo que establece es una tarifa del 17%, más alta que otros procesos de normalización. Insistimos que ya tenemos acuerdo con 121 naciones del mundo entero, destinos fiscales, luego vamos a estar encima de estos activos. Luego esta quizás es la última oportunidad para que aquellos que no han traído los capitales, no los han reportado en nuestro país, lo hagan, porque ejerceremos toda la fuerza de la ley y de los acuerdos que tenemos ya con estos destinos fiscales internacionales para perseguir a esos contribuyentes que no están pagando, porque eso es corrupción, eso es una fuente de evasión. Y también incluimos un anticipo para que se empiece a dar desde este año 2021 ese proceso de normalización tributaria y con eso generemos ingresos adicionales para este año que, como ustedes saben, es muy necesario en estos programas sociales. Ministro, ¿qué tanto se ha logrado en estas normalizaciones anteriores? Algunos analistas tenían unas cifras súper grandes alrededor de esto, comparadas con otros países, pero realmente en Colombia, ¿en qué estamos? Mire, hemos avanzado mucho, se han cumplido las metas. Yo voy a decir lo que hemos logrado en lucha contra la evasión fiscal. Es impresionante lo que ha logrado Colombia. En el 2017 Colombia recaudaba anualmente más o menos 7 billones por lucha contra la evasión y el contrabando. En el 2018 ya fueron 9 billones. 2019, 9.6 billones de pesos. Luego vino la pandemia, fueron del orden de unos 13 billones de pesos en pandemia. Y luego vino el 2021, y en el 2021 llevamos hasta este momento más de 9.6 billones, luego vamos a llegar a 16 billones en lucha contra la evasión y el contrabando. No es una suma menor. Eso significa que estamos cumpliendo con las metas de ir avanzando a recuperar ese 4% del PIB de evasión e insistir, la evasión no tiene otro nombre distinto, es corrupción y vamos a luchar contra esa forma de corrupción. Entiendo, ministro, y usted me corrige si digo alguna imprecisión, que hubo un tema de debate sobre la rebaja a los morosos, particularmente en tema de multas de tránsito. ¿Cómo funciona eso? Y un poco cómo va a operar en un mercado donde, pienso yo, podríamos estar mirando más bien cómo se incentiva el pago y no el no pago. A ver, una cosa muy importante aquí es la propuesta de ley tiene dos instrumentos. Lo de facilidades de pago en materia tributaria, con la DIAN y con los centros territoriales. ¿Qué buscamos con eso? Buscamos con eso un camino a través del cual yo pueda reducir parte de las sanciones y de la tasa moratoria con el objeto de que la gente se ponga al día. Se ponga al día en obligaciones con la DIAN o con los entes territoriales, logre conciliaciones y se le faculta a la DIAN para lograr conciliaciones en obligaciones en procesos contenciosos administrativos con unos porcentajes. También se permite terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos, tributarios, aduaneros, cambiarios también. Y se incluye ese beneficio de auditoría que también es importante en esa dirección. Pero adicional a esto,
En este momento están en conciliación y por eso yo no puedo, digamos, decir que ya está aprobado plenamente. Proposiciones en el sentido de dar una serie de facilidades de pago a los deudores de multas por infracciones de normas de tránsito, con porcentajes que oscilan entre el 50, aproximadamente el 50 al 20%, y que incluye capital y también intereses de mora. Vamos a ver cómo se da la conciliación. Yo todavía no puedo anticipar cuál es el resultado final. Esto aplica para autos y también para motocicletas. ¿Y con esto qué se busca? Hombre, es que la mayoría de esas multas no se están recaudando, no se van a recaudar. Entonces, es una manera de facilitar el pago para que se recauden anticipos que le permitan, entre otras, además a los entes territoriales, tener recursos para la reactivación. Porque en este momento la apuesta es reactivar, reactivar y reactivar, generar crecimiento y con ello empleo. Ministro, ahora que menciona el tema de la conciliación, que se aprobó en los textos tanto de Cámara como de Senado que no estaban en el final de la discusión, ¿qué está en este momento en este proceso de conciliación? Hay varias cosas, no voy a entrar en el detalle qué es Senado, qué es Cámara, pero hay unos temas de facilidades de UGPP, en reducción de sanciones y tasas de interés también, en deudas que se tienen con UGPP. Como ya lo dije, todos los temas de facilidades en multas de tránsito en motos y autos, unos artículos de numeración o renumeración del proyecto, que son más de procedimiento. Hay algunos temas de modificación de algunos de los impuestos, particularmente el impuesto al carbono, algunos temas relacionados con obras por impuestos, entre otros asuntos. Son temas que al final son realmente menores respecto al contenido total de la iniciativa. Ministro, esta conciliación, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo es un poco el cronograma de la discusión de la conciliación para que pase a sanción presidencial? Bueno, se han designado 3 senadores, 3 representantes. Estos senadores y representantes se deben reunir, deben revisar uno a uno qué se aprobó en uno, qué no se aprobó en el otro, qué se debe conciliar y qué se llevaría como informe de conciliación a plenarias. Esto puede durar 2 o 3 días, vamos a ver cómo se da ese proceso. Y llevarlo a plenarias para ser aprobado, tanto por la plenaria del Senado como por la plenaria de la Cámara de Representantes. Ojalá lo más pronto posible. ¿Y eso más o menos se hará en la próxima semana, más o menos? Puede ser de aquí a la próxima semana, exactamente. Ok, ministro. Ministro, ¿se toca algo de regla fiscal en la tributaria? Sí, dijimos que es una columna vertebral de esta tributaria el tema relacionado con el asunto de la regla fiscal. ¿Qué hacemos? Fortalecemos la institucionalidad fiscal para salvaguardar las finanzas públicas. Primero le damos más capacidad técnica y operativa al comité. Eso es muy importante. Incluso definimos cómo va a ser el nombramiento de los miembros, la transitoriedad que van a tener, cómo va a ser el equipo técnico, qué capacidad de comunicación tienen hacia afuera, qué tipo de conceptos técnicos van a emitir, obligaciones de informe al Congreso de la República. Segundo, definimos una meta fiscal que garantiza una deuda tope. Con eso es algo novedoso. Definimos un compromiso de deuda pública. Y eso es un compromiso serio, porque en el pasado el déficit fiscal bajaba, pero la deuda subía, porque se metían gastos solamente directos a deuda pública. Y eso obviamente pues, generaba un manejo que no es el óptimo, no es la buena práctica internacional. En tercer lugar, definimos unas cláusulas de escape ante hechos coyunturales como los que se presentaron actualmente, que fueron muy difíciles de maniobrar en el marco de la pandemia. Se necesitaba algo más preciso, con buenas prácticas de Fondo Monetario Internacional, reglamentando duración, la magnitud de la desviación de la regla fiscal y la senda de retorno, entre otros asuntos. Y creo que al final se incluyó una cosa muy importante y es una equidad de género con participación de la mujer en el Comité de Regla Fiscal y de los 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso de la República que se van a ir rotando de a 2 años pues, en el periodo del Congreso de la República. Dentro de los pilares que usted mencionó, ministro, también está el tema de reducción de gastos del gobierno. ¿Cómo se va a implementar esa estrategia? Y ayer conocimos que se estaban pensando en la eliminación de algunas consejerías de la Presidencia de la República. ¿Cómo va un poco esa agenda y ese cronograma? Así es, se tomó la decisión ya, además de la eliminación de 3 consejerías presidenciales. Hoy, en el marco ya de la aprobación del Senado y Cámara de la ley, porque el compromiso del gobierno es en serio, aquí nos vamos a apretar el cinturón. En el presupuesto general de la Nación, yo ya di el mensaje y está incluido así: controlen el crecimiento de adquisición de bienes y servicios. Y empezamos una tarea de ahorro en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, de vehículos, de combustibles, de costos de arrendamiento.
vamos a hacer un esfuerzo muy importante también en revisión de las entidades de gastos innecesarios, porque la meta es 1.9 billones al año lograr en austeridad en gasto público. El otro pilar es la eficiencia de la DIAN, ministro. ¿Cómo van esos planes, esa estrategia? ¿Cómo se está implementando? ¿Y cuál es la meta que van a tener ahí? Y la meta revolucionaria, en el sentido de que aquí hay un compromiso con que se logren 2.7 billones anuales en recaudo en lucha contra la evasión fiscal. Y ese esfuerzo viene asociado a varias cosas. Primero, crear un sistema de factura electrónica mucho más robusto. Vamos a incrementar los documentos y las transacciones en factura electrónica. Segundo, facturación compulsiva. Ya dimos un primer paso. Muchos colombianos recibimos ese borrador de declaración de renta, pero ahora tiene un elemento adicional, y es que la DIAN tendrá la atribución del RUT, expedir RUTs para potenciales evasores. Luego le vamos a llegar al evasor con la declaración de renta armada para que pague. Si no paga, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, se demoraban procesos 5 a 8 años para recoger el dinero. Ahora serán 5 a 8 meses, porque la declaración de renta es un título ejecutivo. Puede cobrarse en un proceso ejecutivo. Y también incluimos un tema de registro de beneficiarios finales, que es un camino a través del cual sabemos quién está detrás de las personas jurídicas, para evitar esas operaciones yo con yo, que son fuente de evasión fiscal. Creo que aquí va a haber instrumentos muy valiosos para luchar contra esa evasión fiscal. En los últimos días, ministro, y un poco en paralelo al tema de la discusión de la reforma tributaria, se conocieron dos noticias. Una, ya la operación misma de la compra por parte de Ecopetrol del 51.4% de ISA, y por el otro lado, el desembolso, que tiene unos nombres técnicos, del Fondo Monetario Internacional, de recursos del Fondo Monetario Internacional para Colombia. ¿Cómo encajan esa llegada de esos recursos dentro de toda esa estrategia fiscal que está montando el gobierno para poder paliar un poco el golpe que nos dejó la pandemia y la caída en el crecimiento de la economía? Son dos figuras distintas, pero la venta de ISA a Ecopetrol le permitió al gobierno nacional contar con cerca de 14.26 billones de pesos que se van a ir utilizando gradualmente en el presupuesto general de la nación, en el marco de unidad de caja que tenemos en el país. El compromiso es con ello cubrir nuestras necesidades de PGN, porque así fue contemplado en el marco fiscal de mediano plazo desde el año pasado para este año 2021, sabiendo las necesidades gigantescas que teníamos para enfrentar el impacto de la pandemia y también las de reactivación económica. La operación de los derechos especiales de giro es una operación donde el gobierno colombiano le compra rentablemente al Banco de la República divisas provenientes de reservas internacionales que, por el valor de los DEX, y entregamos títulos TES que fueron adquiridos en el mercado secundario. Entonces ahí lo que realmente estamos buscando primero era tener más liquidez, que vamos a ir también gradualmente monetizando en la medida que necesitemos para el PGN de este año y el próximo. Y segundo, también estábamos liberando necesidades de financiación de amortizaciones para el año 2022. ¿Qué queremos con esto? Hombre, flexibilizar un poco esas necesidades de recursos de financiación de esas amortizaciones que eran muy altas para el año 2022, porque es un año donde tenemos una presión importante en materia fiscal y de gasto público y de inversión, y creo que fue muy valioso el haber aprovechado ese instrumento. Ministro, ¿hay algún plan en el gobierno en este momento o alguna iniciativa que esté caminando sobre venta de algún activo después de la operación de Ecopetrol e ISA? ¿Están pensando en la venta de algunos activos? Nosotros siempre hemos hablado de que vamos a optimizar los activos de la nación y vamos a hacer todo lo necesario para lograr ese cometido. Optimizarlo en lo técnico, en lo administrativo, en lo operativo y en lo financiero. Y en ese marco vamos a tener valoraciones actualizadas permanentes de los activos de la nación. Nosotros tenemos más o menos cerca de 70 a 100 billones de pesos en activos. Las estamos valorando recurrentemente, actualizando esos valores para eventualmente tomar decisiones cuando sea prudente, cuando sea del caso. De momento no se ha tomado ninguna decisión adicional distinta a lo que ya señalé, y es la enajenación de activos provenientes previamente incautados a la mafia, y por eso se dio la facilitación en el proyecto de ley de inversión social. Una pregunta un poco técnica, ministro. Ecopetrol anunció en estos días que va a dar un plazo de 5 años, creo, para capitalizar el 8% pendiente, 8 y pico por ciento pendiente del proceso que tiene de acciones de Ecopetrol.
¿eso va a ser una capitalización o el gobierno ha pensado en vender algún porcentaje adicional de Ecopetrol? Y se lo pregunto porque en algún momento hubo una discusión de el gobierno hasta el 80% puede tener de participación en Ecopetrol, y hay un remanente que hay ahí que es de 8% que puede ser o una capitalización o una venta de activo. Hasta el momento no hemos hablado sobre este tema. Tenemos la autorización de llegar hasta el 80% en un ejercicio que puede ser también de democratización de las acciones de Ecopetrol, pero repito, ese no es un tema que en este momento se haya discutido previamente con Ecopetrol y esperaremos a ver cuál es el camino que siga a continuación. Ministro, ¿cómo empata la aprobación de la tributaria con una discusión muy importante que usted mencionó en alguna de sus respuestas, el presupuesto general de la Nación? ¿Cómo hacen clic en esos dos elementos tan fundamentales en la sostenibilidad financiera del país? Empatan totalmente en el sentido de que el presupuesto general de la Nación tenía una desfinanciación de 2.1 billones. Luego, la Ley de Inversión Social tiene un capítulo de financiamiento para ese proyecto de presupuesto general de la Nación en ese monto. Segundo, empata en que el gasto y la inversión pública que se contempla en la adición para este año 2021, que tenía todos estos propósitos sociales que ya señalé, quedan incorporados también para el presupuesto general de la Nación en las necesidades de ese año. Todo este tema de matrícula cero, de ingreso solidario, todo eso entra dentro del presupuesto del 2022. Luego, el empate es total, en el sentido de que el proyecto de inversión social, todos esos propósitos sociales y algunos de ingresos, pues empatan dentro de los recursos que se han previsto para el presupuesto PGN 2022. La última pregunta, ministro, para despacharlo y agradeciéndole pues, esa deferencia con nosotros para explicar la reforma tributaria. Desde distintos sectores se ha dicho que esta es una reforma, y usted lo mencionaba al principio, coyuntural, puntual, transitoria para superar la emergencia. ¿En cuánto tiempo vamos a esperar los colombianos otra reforma tributaria? Y Carlos, yo he dicho abiertamente este tema. Uno, esta propuesta, este proyecto de inversión social, reduce el déficit fiscal a más o menos 2.7% del PIB. Genera superávit primario entre 2023 y 2025. Positivo. Ingresos menos gastos de la nación sin incluir gastos de interés. Y reduce la deuda pública y la estabiliza en orden de un 61-62%. Quiere decir que con la reforma logramos lo que queríamos, un ajuste gradual y ordenado en las finanzas públicas de la nación y un compromiso con la sostenibilidad social y la reactivación económica. Ya si el siguiente gobierno quiere hacer un esfuerzo adicional para reducir aún más deuda, para lograr otra estabilización o para tener más capacidad de inversión, pues es una decisión del gobierno siguiente. Lo que hemos dicho es que ya será decisión del gobierno cómo lo aborda. Si llega a hacerlo, pues eventualmente puede ser del orden de una tercera parte de lo que se ha venido logrando hasta este momento. Se lo preguntaba también por el tema de la gran apuesta que ha hecho el sector empresarial en esta reforma tributaria, donde gran parte del peso está allí. Sin embargo, el sector empresarial también ha dicho que en el futuro, para recuperar competitividad y productividad de ese tejido empresarial, va a ser necesario hacer ajustes tributarios que faciliten y fomenten el crecimiento de las empresas en el país. Y es que la reforma tiene un artículo incluso de los finales en donde se establece que en un periodo de 5 años se deberá revisar, derivado del comportamiento de la economía, del comportamiento del empleo, de la reactivación económica, la prudencia o no, conveniencia o no de sostener algunos de estos tributos corporativos empresariales. Yo creo que ese es el mensaje que está incluido también en la reforma. Ministro, muchísimas gracias, muy amable por explicarnos y ayudarnos con este ABC de la reforma tributaria. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias y yo creo que pues de verdad un agradecimiento muy especial también al Congreso de la República, que hizo una tarea encomiable para sacar adelante una iniciativa que tiene como beneficiarios 29 millones de colombianos. Este es un proyecto que es mucho más que un tema fiscal, es un proyecto realmente de inversión social que logra, beneficiando a 29 millones de colombianos con distintos programas sociales, ser realmente una estructura de protección social muy robusta para los próximos años en nuestro país. Mil gracias, ministro. Una feliz semana. Muchas gracias, Carlos. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con el ministro de Hacienda sobre el ABC de la reforma tributaria. Nos vemos en una próxima oportunidad.